Elsa de Mena, qué honor que nos dispensa esta mañana en traje de gimnasia, en traje de gimnasia. Disculpas. Vea ustedes que ya lo advirtieron las personas que nos están viendo en todo el mundo, y entonces nunca han visto a Elsa de Mena luciendo casi con un calentador. No, es mucho más elegante que un calentador. Sí. Bienvenida y muchísimas gracias. La exdirectora y fundadora del Servicio de Rentas Internas, la persona que nos enseñó a tributar a todos los ecuatorianos, que generó una conciencia de apoyo al Estado. Siempre ha habido un Estado mañoso. Lamentablemente, todos los cuadros políticos que han ingresado al poder no han tenido la delicadeza que yo suelo llamar y calificar. Es una adjetivización que dice muchas cosas y que parte de la sabia enseñanza de nuestros mayores. Pero bueno, sigamos adelante. Y ya mismo el economista Fernando Mosquera, y también un placer recibirle al tenor de una aportación conceptual, financiera, económica, de parte del movimiento Avanza, el partido político que lidera la conocida figura política, exmilitante de la izquierda democrática, expresidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el economista Ramiro González. Entonces, estamos en línea directa y ustedes me van a perdonar. Voy directo a la ciudad de Guayaquil y allí tenemos en la línea telefónica al presidente de la Cámara de Industriales. Ayer fue usted muy atinado en graficarle a la ciudadanía aquí en la capital política del país, la ciudad de Quito. Se comentó mucho sobre la reflexión lógica que usted hacía. Si es que ya hay alrededor de tal cantidad de recursos con la seguridad de poder rescatarlos y comenzar incluso a invertirlos, ¿cómo es que se sigue, antes decían, sableando a la empresa privada que necesita de recursos, pero precisamente para activar la economía particular que hace que entonces que la economía del Estado alcance otros aires de mejora, de superación, por el lado de los impuestos, por el lado de la imagen que proyecta un Estado con una empresa privada que se entrega a la tarea de reactivar una economía que estaba afectada ya, dañada completamente por un modelo que no dio definitivamente resultado o le manejaron de mala manera en la última parte de su larga presencia al frente del gobierno de Ecuador. Entonces, todo eso vamos a analizar y con mi cordial bienvenida a mis invitados, le doy el paso a usted para que le haga de nuevo esa sumatoria que usted hizo. La contabilidad le siguió al centavo, la contabilidad de los recursos que estaba recogiendo el Estado o va a recoger el Estado para financiar la obra de reconstrucción. Pero como quieren más, usted dice, quieren el tamaño de recursos de 2 terremotos o algo por el estilo. Eso es lo que esto ha sido muy comentado en la capital de la República. Muy buenos días y adelante Guayaquil con Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industriales del Guayas. Cómo no, Gonzalo, muy buenos días a usted, a los distinguidos panelistas y a todos quienes escuchan en todo el país Radio Democracia. Está Elsa de Mena también aquí, se encuentra el señor economista Fernando Mosquera y el señor economista don Ramiro González. Así es que entre todos comenzamos a escucharle en su reflexión. Excelente, un saludo, reitero el saludo a los distinguidos panelistas, todos ellos excelentes profesionales en su ramo. La reflexión que hacíamos ayer es que el gobierno mismo ha anunciado
que tiene ya disponibilidad inmediata por créditos de contingencia, o que los ha conseguido en estos días, de más de $1.000 millones, ¿no es cierto? Y por otro lado, se estima que el techo de lo que pudiera costar la reconstrucción en total al país serían aproximadamente $3.000 millones. No hay mucho sustento para esa cifra, pero digamos que es la más alta que se ha escuchado hasta ahora. Y de lo que se sabe del terremoto de Chile, un poco menos de la mitad del costo de reconstrucción recae en el Estado, porque tiene que rehacer infraestructura, tiene que rehacer, obra pública en general, y un poco más de la mitad recae en el sector privado, que es el que tiene que levantar sus negocios, sus casas, etcétera, etcétera. Entonces, si el Estado tiene que levantar un techo, digamos, de $1.500 millones, o contar con un techo de $1.500 millones, y tenemos créditos internacionales ya por más de $1.000 millones, aparte de $300 millones que las aseguradoras estarían por desembolsar, se entendería que más que nada el sector privado. Entonces, no se entiende por qué una reforma tributaria que va a restarle liquidez a la economía y a los ciudadanos, va a quitar plata, va a sacar plata de las manos de los ciudadanos y de las empresas, que tanto las necesitan en este momento tan crítico de la economía, para irse al gobierno central. Yo no sé si se precipitaron en la reforma tributaria o qué, pero lo prudente es esperar, ver cómo se van ejecutando esos $1.000 o $1.000 y pico de millones que ya tiene el Estado, para ver si fuese necesario en algún momento recurrir a afectar a la economía aún más. En un momento de dificultad económica, y esto es lo de fondo realmente, en un momento de dificultad económica, llámele recesión, llámele crisis, llámele como sea, lo último que se hace es poner más impuestos y restarle liquidez a la economía. El mismo SRI, en declaraciones que están hoy en la prensa, admite que el volumen de negocios pudiese bajar, me parece que es 30%, la noticia es muy, muy fresca, por motivo de los incrementos de precios. Eso significa menos negocios. Mire lo que acaba de pasar con la reforma de bebidas azucaradas, etcétera, que acaba de aprobar la Asamblea, está en manos del Ejecutivo. Las empresas del ramo estiman que hasta 10.000 tiendas de barrio en el país pudiesen cerrar. Estamos hablando de una afectación muy importante. Entonces, si se afecta más la economía del país, se van a afectar Esmeraldas y Manabí también, porque resulta que están dentro del país, no están afuera del país. Entonces, este es un momento de despejarnos de ideologías, de simpatías, de antipatías. Es un momento de pensar en lo que funciona y en lo que no funciona. Y más impuestos en este momento, yo creo que equivale a que la enfermedad sea, digamos, que el remedio sea peor que la enfermedad. Da la impresión de que el señor presidente quiere solucionar el problema del desequilibrio fiscal, entreverando las platas, los ingresos especialmente, con todo lo que va a recaudarse, absolutamente, tanto de impuestos convencionales como impuestos extraordinarios, luego las ayudas de solidaridad que están arribando, las contribuciones ciudadanas de la sociedad civil, del empresariado ecuatoriano, en fin. Hay una que estoy olvidando y que me parece muy importante, que digna de tomarse en cuenta, que entiendo que el Fondo Monetario Internacional va a tender un petitorio con todas las de ley. Él no puede coger $2.000 millones y prestar a ningún país. Ellos tienen techos, ellos tienen límites, y ya explicarán nuestros economistas invitados. Y lo que va a hacer el Fondo Monetario Internacional es prestar a nombre de una tragedia como la que obviamente no hemos escapado todavía en términos de reconstruir lo afectado y socorrer a la gente. Nos falta todavía y hartísimas acciones que necesitan financiamiento. Y entonces van a sacarse todos los títulos y nombres que tenga cada crédito, lo van a sumar y máximo alcanzaría, dicen, a una cantidad que yo no he visto que el Fondo Monetario Internacional haya atendido ni siquiera al terremoto de Chile. Puede que yo esté desinformado aún, pero si no es eso, el comprometimiento del FMI es de $600 millones. Entonces, todo esto, Francisco, hay que ir sumando, ¿no? Es decir, el Estado, la caja fiscal no está en una tragedia. Lo que pasa es que
el señor presidente dice, me voy a aprovechar de esta coyuntura y arreglo también el desequilibrio. Y ya puedo tener opción incluso de candidatizarme a la presidencia de la República nuevamente. Por eso yo dije ahí, antier, le vino como anillo al dedo, con todo el respeto al terremoto y a Dios. Somos cristianos, pero le vino como anillo al dedo y al siguiente día, es decir, esta víspera, me hicieron una cadena de parte del gobierno manifestando de que yo había sido bastante atrevido en conceptualizar así las cosas. Pero yo estoy diciendo la plena. No sé cómo opinan los señores empresarios, especialmente de Guayaquil. ¿Cuál es la táctica o la estrategia que va a usar el señor presidente para, con una sola escopeta, bueno, sería de matar a todos los pájaros, pero el asunto es que el dicho reporta otros resultados? Francisco Alarcón en Guayaquil. ¿Cómo no? Mire, yo no puedo entrar en la especulación de lo que estén pensando o no estén pensando en el poder público, ni el presidente, ni nadie. Yo lo que puedo decir es que las leyes de la economía y de los negocios dictan que esto es inconveniente, más que inconveniente es perjudicial. Más allá de que se maneje bien o mal la plata, porque si hay una plata que no se debe cobrar, por más de que la use bien, cuando la cobre, el daño está hecho. Eso es lo medular. Eso es lo medular, el poner ese paquete de impuestos o cualquier paquete de impuestos o cualquier impuesto en la situación económica que estamos atravesando es malo. Si de ahí la plata se maneja bien, igual ya es malo. Eso es lo central. Y lo que sucede cuando ya en el supuesto de que pase la reforma tributaria, usted sabe que el dinero es como el agua, ¿no? Usted tiene una piscina, le lanza 2 baldes de agua y ya están mezcladas todas las aguas. Entonces usted no puede saber si esos 2 baldes que lanzamos a la piscina fue el agua que después se usó para regar las plantas y la otra fue la que se usó para, qué sé yo, lavar las ventanas. Ya está mezclada toda la plata, ¿no? Aparte que sigue entrando agua y sigue saliendo agua de la piscina y todo se mezcla. Pero lo central aquí es que esto es perjudicial, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad. Hagamos de cuenta que la economía en este momento, las empresas son personas nadando en un río que están con dificultades, ahogándose, y en lugar de lanzarles una boya se les lanza un saco de cemento, digamos, ¿no? Eso es acá lo central. Las empresas viven de la liquidez, las personas viven de su liquidez y se les sigue restando liquidez. Además, en un entorno donde ya no damos más en costos las empresas. Creo que le comentaba en un programa anterior, Gonzalo, de Ecuador comparada con la de los Estados Unidos, es decir, misma moneda. En los últimos 8 años la inflación acumulada es 25% a septiembre del 2015. Después de eso han venido incremento en combustibles, incremento en tarifas eléctricas, incremento laboral, 2 reformas tributarias y quién sabe cuántos otros cambios normativos. Entonces ya no damos más, que un incremento es poquito, el otro son solo 2 centavitos, el otro son solo 2 puntitos, pero el acumulado es lo que le digo, el acumulado entre las salvaguardias, las restricciones, los incrementos, los impuestos, el ISD. Entonces ya el vaso está lleno. Cuando el vaso está lleno, usted le pone un poquito más de agua y ya se desborda. El consumidor ya no da más. Las empresas no pueden seguir trasladando sus incrementos de costos, o cuando lo hacen ya la reducción de ventas es muy fuerte, los exportadores no lo pueden hacer. Tenemos un problema de competitividad serio, no lo agravemos. Hago un llamado constructivo a las autoridades a que ejecuten primero esos $1.000 millones o más que tienen ya en ayuda, y ahí veamos qué es necesario y nos sentamos a conversarlo. Y asimismo todavía está en la Presidencia de la República el proyecto de ley de equilibrio de las finanzas públicas, el de las gaseosas, para que nos entiendan, y todavía se puede por lo menos aminorar el gran daño que eso puede hacer. El competidor, entonces, economista Elsa de Mena, con mis respetos y de todos, y nuestro saludo grupal a su presencia. ¿Nos puede esperar unos minutitos, ingeniero Francisco Alarcón, a que le escuche usted a doña Elsa de Mena? Pero con todo gusto. Muchas gracias, muy amable.
lo que vemos es que se ha convertido el gobierno de Correa en un competidor, fogoso competidor con la empresa privada. Cuando nosotros suponemos que un gobierno es un gobierno global, es un gobierno que tiene que ver por la empresa privada, en mi caso, pienso que fundamentalmente, porque ella es generadora de también mucha liquidez, de inversión, pero fundamentalmente de empleo. Y esa prioridad no ha establecido el gobierno del presidente Correa. El gobierno del presidente Correa solo quiere un lucimiento, digamos, de su sector. El Ejecutivo quiere manejar sus cuentas adecuadamente con todo lo que ingrese al tenor del terremoto a las arcas fiscales o a un gran depósito de recursos físicos y económicos. Dicen que van a abrir una sola cuentita, pero naturalmente va a estar en manos de ellos y que no obstante le van a dar categoría de cuenta en línea para una revisión de todos los ecuatorianos. Entonces, ¿cómo se cree que se puede solucionar de esta manera el conflicto si hay una parte que tiene poder político y además quiere tener poder económico? Entonces soluciona su problema de desequilibrios y deja al resto a la buena de Dios. Entonces, antes de dar acceso a una propuesta que tiene el Movimiento Avanza y que nos explicará Ramiro González, queremos conocer primero su evaluación de las cosas que usted supone están ocurriendo, supone o está firmemente convencida están ocurriendo con los planes gubernamentales en el manejo de los recursos ordinarios y también de los emergentes. Les saludamos de nuevo. Gracias, Gonzalo. Bueno, yo no quiero entrar a juicios de valor de qué es lo que quiere hacer el gobierno ni qué es lo que está pensando el presidente. Sin embargo, sí hay que mencionar que sería la estrategia de sobreestimar costos y subestimar los ingresos podría mermar la credibilidad de los ciudadanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y ser objetivos. El Fondo Monetario, no les gusta cuando recomienda algo el Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario o cualquiera de las personas que lleva bien un negocio, cuando quiere que haya transparencia en sus operaciones, lo que tiene que tener es contabilidad de costos. Y el Fondo Monetario dice que el mejor instrumento para dar transparencia a las operaciones es contabilidad de costos. Esto dista bastante de la rendición de cuentas tradicional que se ve en el Ecuador. Hemos hecho una carretera, hemos hecho hospitales, no. ¿Cuánto costó? ¿Con quién hizo el contrato? ¿Cuáles fueron las condiciones de los contratos? Lo que en contabilidad se llama los documentos fuentes que respaldan los registros de las respectivas transacciones. Eso es lo que se pide. Y eso es lo que hubo haciendo... Eso lo van a poner en línea, dicen ellos. Yo no les creo. Sí, no puede o no puede creerles, pero una cosa es que digan, hemos hecho esto, y otra cosa es que hemos gastado $5,000 en un contrato a Juan Pérez, el contrato tiene estas condiciones, nos va a hacer la excavación por tanto, metro cúbico, esas cosas. Eso es la contabilidad de cuentas. Es muy diferente de esta tradicional rendición de cuentas que nos han dicho últimamente, ¿no? Es la contabilidad. Por ejemplo, en Brasil sí había eso antes, en línea, pero contrato tal, por tal precio. En la fiesta de recepción del presidente de la República se usó tantas botellas de whisky que costó tanto, comprado a tal persona, porque esos son los documentos fuentes de contabilidad. Y el fisco no tiene por qué ser ajeno a una contabilidad de costos. Esa transparencia, economista, parece que va a fallar definitivamente. Están inventando algo como para poder salir del apuro. ¿Por qué? Por lo que le decía yo hace un momento,
quieren solucionar el problema fiscal, aprovechándose de los recursos remanentes de estas contribuciones que se están haciendo. Y eso me parece muy mal. Esta duda que tiene la ciudadanía es lo que ha traído a colación, y aquí le oí a Mauricio Gándara, le oí a Abelardo Pachano también, la Junta de Reconstrucción del Terremoto de Ambato, que presidió Monseñor Echeverría, y que, Abelardo no lo dijo, pero el gerente el gerente fue el papá de Abelardo Pachano. Fue el papá de Abelardo Pachano. Y se manejó con absoluta transparencia, y me hacían caer en cuenta que las casas que se construyeron entonces todavía están. Todavía están ahí. Entonces, y eso que no ha perdido su rebeldía el Tungurahua. Esa es, por una parte, la transparencia que exige la sociedad. Por otro lado, respecto de los impuestos. Cuando ha habido tanta solidaridad de los denostados instituciones internacionales de desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional, que estuvo presto a decir hay una línea de crédito, el BID hay una línea de crédito, el Banco Mundial para estos casos hay una línea de crédito, primero gastar eso, y después, si es que hubiera necesidad, pues acudir a los ciudadanos con más impuestos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay se ha herido la credibilidad de los ciudadanos. Entre los impuestos que se ha puesto un impuesto al patrimonio. Y usted recordará que cuando se promovía la declaración patrimonial, se decía, no va a haber impuesto al patrimonio. No va a haber. Esta declaración es solamente informativa para poder cobrar mejor, porque eso es un auxiliar del Servicio de Rentas Internas, poder cobrar mejor el impuesto a la renta, pero no va a haber impuesto al patrimonio. Y ahora se ha afectado la credibilidad de los ecuatorianos al poner un impuesto al patrimonio. Pero es más, la sociedad, los ciudadanos que no están bien enterados en la parte tributaria piensan que el impuesto al patrimonio es un impuesto que sí hay que ponerles a los ricos, pero no. El asunto es que el patrimonio está constituido por casas que ya pagan impuesto predial, por terrenos que ya pagan impuesto predial, por vehículos que ya pagan el impuesto a los vehículos, por acciones que ya pagan, la empresa paga un impuesto y además los dividendos pagan un impuesto. Entonces es impuesto sobre impuesto, no es que no ha pagado nada, ¿no? No es que no ha pagado nada, le están cobrando un impuesto sobre algo que ya se había pagado. Y dicho sea de paso, en el caso de Quito, por ejemplo, los predios están inclusive sobrevalorados, porque si usted quiere vender no tiene quien le pague el valor catastral. Están sobrevalorados. Y ese es un problema que hay en las transacciones que están ¿cómo es? Sin poder vender los que hacen lotizaciones, los que venden, porque los catastros están superiores al valor de mercado, en muchos casos. Entonces, hay dos impuestos que son gravemente, que afectan gravemente al quehacer económico de los países, que son el impuesto a la herencia y el impuesto al patrimonio. Cuando usted ve últimamente que esto de los Panama Papers y que la gente ha sacado plata a Panamá, normalmente si la gente ha sacado su dinero después de pagar el impuesto a la renta, los impuestos prediales, los impuestos, tiene un ahorrito que quiere dejarle afuera, pues no hay nada de malo, pues no está en su derecho, está en su derecho. ¿Por qué hace eso que la gente saca afuera? ¿Por qué pasó en España esto? Por la voracidad de los gobiernos, cuando quieren ir más allá de lo legítimo, ¿no? Que es el impuesto a la renta, el IVA, todos los demás impuestos. Adicionalmente un impuesto al patrimonio. Entonces en España se optó por eliminar el impuesto al patrimonio en el 2008. ¿Y qué tal resultado se dio? Claro. Y inmediatamente los capitales regresaron, porque aquí lo que necesitamos es que vengan los capitales de los ecuatorianos que por miedo han sacado
no por evasión, porque yo no defiendo la evasión, ¿no? Esa es otra cosa. Por miedo, lo que me ha sobrado, yo he sacado a un paraíso fiscal, en este caso a Panamá o a otra. ¿Y usted cree que se han dado las circunstancias para que nuestra gente crea que Correa es desconfiable? Mire, lo que la gente crea se manifiesta en los hechos, ¿no? Yeah. Si la gente saca su dinero, si la gente está escondiendo, si la gente no ha hecho la declaración patrimonial, es porque no tienen confianza, pues, ¿no? Porque han perdido la credibilidad del gobierno, en este caso, por ejemplo, que se dijo que no iba a haber. Entonces, cuando hay estas dos espadas de Damocles, que son el impuesto a la herencia y el impuesto al patrimonio, la gente tiene miedo y saca, ¿no? Pero ¿qué es lo más grave? Que al sacar se evita que haya inversión dentro del país. Correcto. El objetivo de todos los gobiernos es crear empleo. Y el empleo se crea a través de la inversión. Ese es el objetivo social. Por lo tanto, afectar con impuesto al patrimonio es afectar la inversión y afectar el empleo y afectar los objetivos sociales primordiales que debe tener cualquier gobierno. ¿Estas virtudes fiscales las desconoce el señor presidente o no cree en ellas? De nuevo una pregunta que alude al presidente. Sí, Mil perdones. Mira, el presidente... Al presidente y a usted. Sí. Al menos nos ha sorprendido a los ecuatorianos sus declaraciones en el Vaticano cuando ha dicho que la sociedad civil es peligrosa. Es algo que es una cosa lacerante para todos los ecuatorianos, ¿no? Es un insulto terrible, pero que lo hemos devuelto con guante blanco en esta manifestación de esta tragedia que hemos tenido. Porque ha sido la sociedad civil la que ha estado al frente, sin esperar un liderazgo, lista. Todo el mundo hacía sus compras, yo veía en mi caso en el Supermaxi, dejaban en el Supermaxi. Confiábamos en otro agente civil que es el Supermaxi. Nadie dudaba que el Supermaxi iba a robarse las cosas que dejábamos ahí. Estábamos seguros que el Supermaxi iba a dejar en los sitios que tenía que dejar en Manabí. Entonces hay una confianza ciudadana y eso es lo que se llama en política económica también, en la parte psicológica, el capital social. Cuando la sociedad reacciona. Y ahora hemos tenido la oportunidad de demostrarle que esa sociedad no es peligrosa. Esa sociedad es la sociedad que mira con solidaridad por el resto de nuestros ciudadanos, que ha sabido responder inmediatamente. Y usted sabe, con el silencio que hubo en esos momentos que nos tuvimos que enterar por CNN de lo que realmente estaba pasando. Y por NTN, sí. Claro. Entonces, la sociedad civil demostró que no es peligrosa, que es solidaria, que es generosa, que sabe dar todo lo de sí cuando los demás necesitan. Y que exige delicadeza, etcétera. La última interrogante, el SRI ha reconfirmado que va a haber una recaudación con un 30% menor a lo que venía ocurriendo. ¿Esto le parece consecuencia de qué es esto? Más bien es la pregunta. Hace un rato que hay que ser honestos, hay que tener honestidad en la función pública con el economista Ramiro González, y le decía, yo tuve la suerte de llegar al servicio de rentas con suficiente edad, y tuve la suerte de llegar al servicio de rentas con amplio conocimiento de sistemas y con la tecnología que había en ese momento y que hay todavía en el país y en el mundo. La tecnología nos ayudó a poder recaudar en mejor forma, a poder controlar en mejor forma la evasión. Y una parte de lo que no se puede decir es mérito ni mío ni de nadie, es cuando las economías crecen, los impuestos crecen. Cuando la economía decrece, cuando la economía está en crisis, los impuestos, la recaudación decrece. Entonces, eso es una función
No, la recaudación está en función del desarrollo de la economía. Eso es lo que está pasando. Es posible que haya. Pero en el caso del IVA, por ejemplo, antes, el IVA por cada punto se consideraba 500 millones de recaudación. Pero si se considera que hay muchos de los bienes que están afectados, tienen una elasticidad muy grande, elasticidad precio de la demanda, entonces posiblemente va a bajar. Y si además hay una crisis, posiblemente no van a ser los 500 millones que considerábamos antes, van a ser unos 450, 400 millones, ¿no? En todo caso, yo creo que yo sí soy partidaria del IVA. A mí me gusta ese impuesto porque es fácil de cobrar, fácil de controlar. ¿Le recuerdan a usted por el IVA? No sé, pero creo que hay que reestructurar la forma. El ICE, por ejemplo, no es un impuesto fácil de cobrar, no es un impuesto y graba, por ejemplo, grabar con ICE a la Coca-Cola ya es un impuesto, no es un impuesto especial, no es un bien especial. Entonces yo creo que hay que reestructurar, rebajar el ICE y sustituirlo por el IVA sin que cause mayor impacto en la sociedad. ¿Y cómo le ve al gobierno? Nuevamente se ha reanimado con todos estos aportes, ve que su caja se está equilibrando y que le va a sobrar dinero de las aportaciones destinadas a otro objetivo, y entonces él ya está haciendo planes, por lo menos su entorno de activistas. Oye, tienes toda la posibilidad, Rafael, de volver a ser elegido presidente de la República. Bueno, esta parte política le elimino porque a usted no le gusta referirse. Pero yo le digo... No hay como pedir peras al olmo, no creo que va a cambiar el gobierno. Pero, claro, si el concepto de él es que la sociedad civil es peligrosa, es muy difícil que actúe como un Estado protector, ¿no? Como un Estado que debe respetar. Por eso pusieron en la Constitución los derechos. Yo no estuve de acuerdo con eso, pero los derechos ciudadanos tienen que ser respetados. Tiene que ser respetada la iniciativa de la sociedad civil de seguir queriendo colaborar en este terremoto con la gente que está necesitada. Y vamos a seguir haciendo, y no vamos a seguir haciendo necesariamente a través del Ministerio de Inclusión Social. No se necesita pedirle permiso al gobierno, ¿no? No, vamos a hacerlo porque tenemos el sentimiento que debemos hacerlo, los que estamos aquí, que no hemos sido víctimas de esta desgracia. ¿En qué sentido se están aprovechando del terremoto algunas personas? Esta es una pregunta para Ramiro González. Gracias, Gonzalo. A ver, yo creo que siguiendo en la misma línea de análisis para que no se pierda esa confianza a la que se hacía referencia, yo creo que debemos hacer una justa dimensión del daño que causó el terremoto, el daño económico, porque obviamente el daño social. ¿A usted lo vi calculando en los últimos días? Estuvimos en los sitios ayudando y recorrimos y sabemos exactamente el drama humano y todo, pero una vez ya con tranquilidad hay que sentarse a hacer números. ¿Cómo salieron los números? Los números, por ejemplo, nosotros en el documento que hemos planteado al país. Este documento, permítame, para que haya un consumo, digamos, de su contenido. El movimiento Avanza dice: Ecuador renace. Propuesta del partido político Avanza para la recuperación económica de las provincias afectadas por el terremoto. Este es el título de la reflexión y propuesta, además. Entonces, yo lo que le ruego nos explique es qué dicen los números tras la investigación que han realizado. Justamente para eso, Gonzalo. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta de que en el artículo 5 del Reglamento General de la Administración, Utilización y Control de los Bienes del Sector Público, todas las instituciones públicas deben tener asegurados los bienes, ¿no? Todas las instituciones públicas deben tener asegurado. Y había una disposición gubernamental que todos los seguros se contrate con la empresa de seguros Sucre. Que es de gobierno. Es del gobierno.
Entonces, deben estar asegurados todos los edificios de oficinas, todos los hospitales, no solo su edificio, sino su equipamiento, todas las escuelas, todos los sistemas de agua, deben estar plenamente asegurados. Entonces, según la ley, la empresa aseguradora tiene 45 días para desembolsar los dineros por la indemnización. ¿Y si no tiene reaseguros? Bueno, vamos a ver. Eso habría que verlo, pero eso sería gravísimo. Eso sería gravísimo. La otra cosa, Gonzalo, los préstamos, las casas que se construyeron con préstamos del IES, todas están aseguradas. En la provincia de Manabí y Esmeralda se han dado más o menos 13,000 créditos. Entonces, de las casas que se construyeron o se compraron con créditos del IES, también están aseguradas. Y eso tiene que, de nuevo, Seguro Sucre, desembolsar los recursos para la reconstrucción. ¿Y en su administración usted también tuvo que acudir a Seguro Sucre? No. Yo nunca estuve con Sucre. Nunca. Nosotros hicimos con una empresa que ganó. Otra que nosotros hicimos un concurso público para. Ya ni se acuerda el nombre. No, eso es la parte administrativa. La otra cosa, con los créditos de la CFN se construyen los hoteles, las fábricas y todo. Y por ley debe estar asegurado todo eso. Entonces también hay que decirles a las aseguradoras privadas que en forma urgente depositen esos recursos para la reconstrucción también del sector privado. Ahí están los recursos, mi querido Gonzalo. Otra de las cosas ¿A cuánto asciende? ¿Hay cómo hacer un cálculo? No, pues ahí ahí se tiene que reconstruir todo lo que estaba asegurado, Gonzalo. Todo. Yo creo que eso va a pasar de $1,000 millones, porque solo los 4 hospitales que se tienen que reconstruir deben costar unos $500 millones. ¿Y eso dónde está depositado? No, pues las empresas aseguradoras tienen su fondeo, porque obviamente. Es que yo tengo el temor de que no están tan fondeadas así como en $1,000 millones. No, pues, pero es que si se pagan las Seguro primas de Sucre seguros, con $1,000 millones. Si se pagan las primas, ahí está la plata. Y tenían la obligación de reasegurarse afuera, como lo hace todas las compañías de seguros del país. La otra cosa, Gonzalo, hay 47 ministerios y secretarías nacionales, 63 viceministerios y 221 subsecretarías. Si se hace una racionalización de aquello como nosotros hemos planteado, si se baja la remuneración de los funcionarios públicos hasta el grado 6, el 10%, tenemos 150 millones adicionales. Luego, Gonzalo. El espectro es más grande que el de Colombia, claro, siendo Colombia creo que 10 veces el tamaño de Ecuador. Bueno, no tanto, pero sí será unas 3 o 4 veces. Ahora, vender los activos. TAME, como hablábamos con esa hasta un momento, solo si se la regalara ya dejáramos de perder $60 millones. Si la regaláramos, dejáramos de perder $60 millones y fueran ingresos para el Estado. Yo pienso que se puede buscar un socio estratégico o vender la telefonía móvil de la CNT, ¿no es cierto? Porque ahí se han invertido cerca de $210 millones en cable óptico. Esos son otros 400 millones adicionales. La venta del 38% restante de Unión Cementera Nacional son 110 millones más. Venta de los medios de comunicación incautados, que se queden con Ecuador TV, con Radio Ciudadana, creo que se llama, las dos, pero el resto que vendan. Ahí hay 150 millones más. Que se vende el Banco del Pacífico. Ese tiene que ser un banco privado, no es un banco de desarrollo. El Estado tiene que tener banca de desarrollo, pero este es un banco privado que se lo incautó por todas las cosas que se hicieron. Eso solo por los activos del banco, por el patrimonio, digámoslo así, son $400 millones más. Suavito. Vender uno de los 2 aviones, el más viejito. El otro que se quede porque un presidente tiene que tener un avión. Son 15 millones más. El de Santos. Exactamente. Y mire, 5 años o 6 años que el Banco Central no ha podido deshacerse de los bienes de departamentos, de haciendas, de oficinas, de edificios, etcétera, que fueron incautados, que en 90 días, mediante un remate público, a martillo, diga, a ver, este departamento en el edificio tal, la base es $200,000. A ver, ¿quién da más? ¿Quién está ahí? Y venderlo y deshacerse de eso son $500 millones más, mi querido Gonzalo. Es decir, solo en eso, que no son cosas que están afectando a nadie,
pero que son muy rápidas de hacerla, se puede recuperar 1.783 millones. Es decir, 3 veces más de lo que quieren recaudar con estos impuestos regresivos que no tienen ningún sentido y que van a frenar la economía. ¿Cómo le parece a usted, presidente de la Cámara de Industriales del Guayas, señor economista, perdón, señor ingeniero, tenga la bondad, ingeniero Alarcón? ¿Qué parte del comentario del economista? La sumatoria, es decir, en activos y en otros elementos que ha indicado. Muy claro, muy claro. Sí. Mire, yo pienso que estamos, Ramiro se ha referido a una parte vital de lo que está sucediendo, y más allá de dónde salgan los recursos, el problema de fondo, y aquí yo no quiero hacer ningún juicio de valor de cómo se han usado los recursos, pero lo cierto es que se han usado y destinado más recursos de lo que se ha tenido. Eso es lo importante. Y eso inclusive con un precio de petróleo sumamente alto. Entonces usted puede, en teoría, usted puede usar muy bien los recursos, pero si siempre usó mucho más de lo que usted podía tener, usted va abriendo un hueco y una brecha. Y ese hueco y esa brecha es la que hoy nos está pasando factura a las empresas, a las personas y a todos, porque somos las personas, el sector privado, sean ciudadanos o empresas, las que finalmente tienen que terminar manteniendo ese hueco del gobierno es el que no le deja dormir, digamos, al conjunto de gastadores excesivos. Es que lo que sucede cuando se gasta más de lo que se tiene por un tiempo permanente es el origen de que hoy no tengamos, por ejemplo, reservas para poder afrontar una emergencia como estas, y ahora se apela a préstamos, nuevos impuestos, etcétera, etcétera. Ese nivel de gasto por encima de los ingresos también es el origen del problema de balanza comercial que tenemos, que se la trata de solucionar con parches como las salvaguardias, el timbre cambiario, etcétera. Exacto. Cuando la raíz del problema es una inyección incesante de liquidez a la economía que hace que se genere demanda por productos importados o por productos nacionales con componentes importados. Pero como la solución de fondo es una disciplina fiscal, se apela a parches como reducir las importaciones, que como lo advertimos a inicios del año 2015, eso tuvo un efecto, un impacto muy, muy fuerte inicialmente en el comercio, y eso pues hizo que toda la economía comience, o más bien dicho, acelere su contracción. Entonces, la raíz de todo el tema es fiscal, y cuando el dinero no sabe para dónde va, ¿no? El dinero no es que dice yo soy gasto, yo soy inversión, entonces yo soy bueno, soy malo. El dinero sencillamente se va, ¿no es cierto? Entonces, cuando se acumulan déficits, sea que se haya invertido o gastado, eso pasa una factura, y ahí estamos. Y una de las cosas que se puede hacer para revertirlo es la venta de activos. Eso no hay que satanizarlo, no es que es privatización, ni esto del otro, sencillamente es o se tiene activos que sirvan o que rindan, o esos activos improductivos mejor que pasen a otras manos, y ya, eso es sencilla. ¿Y usted qué le responde al ecuatoriano dirigente? De todo lo que sea, ¿esto sirve o esto no sirve? Al ecuatoriano con cierto liderazgo que piensa y dice, no es hora de vender activos. Nuestra imagen es de un descamisado, de un hombre pobre, desesperado. Los bancos están por atraparlo para meterlo a la chirola. Está complicado el hombre. Ese no ha sido pues tanto así nuestro país, con los números que acaba de mencionar el señor economista González y lo que usted ha manifestado. No está tan chido que digamos, como dicen en la costa, pero que le han dado esos mismos una imagen de pordiosero al Estado para decir, y es que por eso tuvimos que gastar en esto otro, y además endeudarnos en esto y en esto otro, porque el país era un menesteroso cuando hace 9 años nosotros tomamos su control eleccionario, desde luego, o producto de elecciones. ¿Qué le parece lo que le estoy planteando, ingeniero? Yo pienso que el pasado ya tenemos que dejarlo atrás, disculpe la redundancia, pero estamos en la situación que estamos ahora. Y cuando usted permanentemente, las familias que están escuchando no entienden perfectamente bien, cuando usted, por muchas necesidades que haya tenido, permanentemente usted gasta más de lo que le ingresaba,
en algún momento va a tener un problema, y aquí estamos. Y cuando viene un shock externo, como la bajada del precio del petróleo, y lo agarra en esta situación, pues lo sacude, ¿no? Y ahora que los incrementos de tributarios se hacen porque bajó el petróleo, oiga, las otras 12 reformas tributarias se hicieron con un precio de petróleo boyante. Entonces siempre hay una excusa, una razón para ajustar los tributos, cuando sencillamente el problema de fondo es que nada alcanza, ¿no? Y cuando usted, por eso que la gente ahorra, la gente puede tener sus activos, pero cuando usted tiene que afrontar una necesidad, no la puede afrontar saliendo a vender sus activos, eso demora un tiempo. Está bien que se haga, y que se haga bien. Yo no metería todo en el mismo saco, debe haber cosas que se puede vender de manera atractiva, otras cosas que puede ser mejor esperar un poco, otras cosas que están listas. Yo creo que hay que ver caso por caso, no creo que todo esté mal ni todo esté bien. Creo que hay que analizarlo con sensatez y con inteligencia, pero tenemos que enviar una señal desde ya de disciplina fiscal, para que esos créditos internacionales fluyan a futuro. Es decir, bueno, no hemos hecho un fondo de ahorro, aunque no sea para pagar deuda o lo que sea, no lo hemos hecho, lo vamos a comenzar a hacer a partir del día de mañana. Muy bien, empezamos. El pasado tiene que quedar atrás, tenemos que buscar soluciones. Buen día, Francisco. Hasta una próxima oportunidad, señor ingeniero. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Gonzalo, y un saludo a Elsa de Mena, Ramiro González, se me escapa quién es el otro panelista, pero un saludo. Justo es el que voy a darle paso, es el economista y académico Fernando Mosquera. Un saludo a todos. Muchas gracias, don Francisco. Economista Mosquera, entonces, ¿qué clase de país este momento está tratando de salvarle nuevamente la administración Correa? Gracias, Gonzalo. Un saludo muy afectuoso a su amplia audiencia, a usted y obviamente a los distinguidos colegas panelistas que están acá. Yo quisiera en este momento tan difícil para el país, primeramente comenzar con un abrazo de solidaridad con todos los afectados de Manabí, de Esmeraldas y ahora de Ayuriquín también, que es un momento muy delicado para el país. Pero quisiera ponerle un poco de humor al asunto. El Gracejo, la Salquiteña, ahora dicen que después del terremoto de Manabí nos viene un tsunami económico y es el incremento de impuestos cuando los textos de economía dicen que eso no es lo adecuado. Es prohibido. No es lo adecuado. Mire, hace algunos días que usted tuvo también la gentileza de invitarme acá, Gonzalo, yo le dije, mire, a mí no me sorprendería que de pronto el Fondo Monetario Internacional nos dé un crédito. Es que el ajuste presupuestario, el ajuste de impuestos, lo que ha hecho es reeditar, aunque simplemente especulando, reeditar una carta de intención que no la puede existir. Es decir, que ese ajuste primero de los centavitos a las Coca-Colas o ese asunto, se produjo luego un pretexto bastante adecuado como para hacer lo que posiblemente en una carta de intención se tenía que decir, es decir, que se incremente los puntos al consumo, que es el impuesto del IVA. En un problema económico como el que soporta la nación, desincentivar el consumo haciéndole más caro es ir con todo lo contrario de la teoría económica. Eso es lo que está pasando con la recaudación del IVA, que posiblemente va a tener un deterioro del 30%, y el incremento de 2 puntos va a deprimir mucho más. No se va a recaudar más. Y esto ya se puede ver que ya lo anticiparon muchas personas cuando ya se veía ese indicador tan importante de la economía como es el crunch credits, la baja del crédito producto de la baja de los depósitos, y que esa baja de los depósitos se produjo, como lo decían anteriormente los compañeros panelistas, por esa mala difusión y también para que no vaya a constituir base imponible lo que tenían en efectivo frente al impuesto a la plusvalía o a las herencias. O sea, las herramientas que han utilizado en esta administración presidencial son equivocadas, porque son herramientas que no sirven para contrarrestar
la contracción, más bien la recesión económica por la que estamos atravesando. No son medidas contracíclicas que permiten la recuperación. El ejemplo que siempre yo he puesto aquí en su radio es que es como que una persona está en una piscina, tiene un calambre y necesita una boya y mejor se pone 2 ladrillos en cada pierna, que es cada una de las reformas, se va a hundir más rápido. Mire, pero yo quiero referirme al tema... Pero sería un desconocimiento total, no creo que están en esa situación. Ellos buscan otra meta y nosotros no sintonizamos adecuadamente lo que estratégicamente y políticamente están buscando. Mire, los momentos económicos también no son los mismos. Mire, el señor Keynes, en la crisis de 1935, que se produjo el gran crunch de Wall Street, el gasto público le pudo reactivar a la economía y después, claro, que vino la guerra y eso reactivó mucho más. Pero en 1970, que quiso hacer lo mismo, no le funcionó. Entonces, ahí es donde se debe calibrar cuál es lo adecuado. Un pensamiento keynesiano que ha sido la única medida anticíclica para proponer un desarrollo del país, eso funcionó mientras había dinero y cotización del petróleo muy alto. Pero, Gonzalo, usted dice, no hay que ser tan fanático del modelo Hay que calibrar el momento económico de tomar la medida económica, de política económica. Mire, yo quiero referirme a un tema que es sumamente importante y que ha sido materia de invitación a algunos foros para hablar sobre este tema de los Panama Papers, de los paraísos fiscales. Mire, se está aprobando en una de las reformas tributarias una disposición que se grave con un impuesto a todos los bienes activos también, es decir, dinero, que se encuentren en paraísos fiscales. Eso no lo ha podido hacer ni los Estados Unidos, Gonzalo. Esa buena intención que tiene, alguna vez fue escrita por Timothy Baker, un empleado norteamericano de asuntos internacionales, Raymond Baker, que escribió un bestseller que se llama La Gran Evasión, que abordó el tema de los paraísos fiscales. Y posteriormente, una subcomisión del Senado de los Estados Unidos hizo un estudio en 1986 para estudiar estos que eufemísticamente se llaman centros de servicios financieros, a donde van los grandes capitales evadiendo los impuestos. Y finalmente, en el año 2012, la señora Christine Lagarde, que en este momento es la responsable del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario en el 2012 ya hizo un estudio, y esos países potentes, bien organizados, como es Europa, Estados Unidos, no lo han podido hacer, porque Panamá es uno de los 76 paraísos fiscales del mundo y creo que está ubicado en el ranking número 17. Entonces, hay tanto dinero de los ecuatorianos afuera, en donde esos paraísos fiscales, porque están organizados en una jurisdicción legal de ese estado y tienen sus actuaciones autónomas, va a ser casi imposible obtener la información del dinero que los ecuatorianos tienen en el exterior. Y eso no le va a permitir al Servicio de Rentas Internas y algún otro organismo que quiere monitorear eso para cobrarles el impuesto a fin de que sean inversiones permanentes en territorio ecuatoriano. Ese debe ser el objetivo, ¿no? Es decir, la letra de la ley queda en una buena intención y nada más. ¿Y esto, qué importancia tiene en su análisis? La importancia es que... y que las empresas, dice usted, no es fácil prácticamente entregarles en la condición de una especie de inversión reserva en el exterior. Mire... y a cambio viene un papel con protección del Estado panameño. Las causas ya las sabemos, especialmente de la última huida de dinero del país, más o menos parecida al año 98, cuando también torpemente se tomó esa sustitución del 1% a la circulación de capitales, sustituyendo por el impuesto a la renta, que nos llevó a la crisis bancaria del 98 y 99. Hoy más o menos la cantidad de dinero es más o menos igual. Y que se puso en el Colchón Bank o en Bogotá o en Lima o en Panamá o en los Estados Unidos para que por lo menos la liquidez no sea parte de esa base imponible que supuestamente la gente creía que iba a ser. Pero verá, hay un asunto. ¿Qué es lo que ha justificado
para que el presidente sea el que promueva estas dos reformas tributarias. La primera ha sido que la liquidez de la economía ha bajado de manera considerable, primera cosa, y que hay que proteger, por lo tanto, la dolarización. Entonces, la única herramienta para poder hacer eso es prender el motor del desarrollo económico, que es la política de comercio exterior que provee divisas a la economía, y debe haber una política de Estado para que las empresas produzcan, vendan productos al exterior y se monetice nuevamente la economía. Y están haciendo al revés. Algo así. Es que las medidas que se han tomado son recesivas, las salvaguardas son recesivas, el incremento del IVA es recesivo, y eso ya se está viendo. ¿Qué plan estratégico tiene este gobierno, este momento, mezclado los intereses económicos y políticos? Sí, esa es la mezcla cuando ya no se piensa como economista y se piensa como político. Ese es el grave problema en donde se ve las oportunidades políticas y se mide en número de votos. No se mide en el bienestar de la sociedad. Pero va a estar inaguantable esa forma de tratarle al país. Es que eso será luego una factura política que puede pasarle a quienes están tomando estas medidas. ¿Qué buscaría el presidente Correa desde el lado económico y desde el lado político? Mire, el grave problema, como decía el señor Alarcón, con mucha razón, es el desorden fiscal. El año 2015 tuvimos un presupuesto de 36,000 millones de dólares, donde teníamos un déficit programado al comienzo de 6,000 millones de dólares, que luego fue trasladado al 2016. En el 2016, casi 30,000 millones de dólares, en donde tenemos un déficit y una necesidad de financiamiento de casi 10,000 millones de dólares. Eso es el 33% del presupuesto, es una cuestión demencial. Cuando se debe aceptar en una economía un déficit de un 3, un 2% máximo para poder manejar la situación. Esa es la razón económica que tiene efectos políticos que nos hacen tomar estas medidas. Usted que conoce de alguna manera el pensamiento económico, economista Ramiro González, del señor presidente de la República, con la hecha de a buenas con el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera no ya tiene un buen contacto, en fin, ha aceptado, no creo que le hayan llamado, o puede ser que le hayan llamado, porque está hasta el presidente Obama, está conectándose con nuestro jefe de Estado para efectos de incidir en la aceptación de las ayudas que quiere darle Estados Unidos y todo lo demás. Entonces el presidente Correa está infladazo porque dice, me llama Obama y me llama el Fondo Monetario Internacional y me ofrece una línea de crédito. Así no ha de ser la cosa. ¿Usted cómo piensa que será? Gonzalo, ¿Cuál es el escenario del presidente a nivel internacional? Yo creo de nuevo, Gonzalo, que el Ejecutivo no debe mezclar las cosas para retomar la fe de los ecuatorianos. Yo creo que para todos era conocido de que ya había una misión del Fondo Monetario antes del terremoto. No es que eso es después del terremoto. No. Eso era producto del terremoto económico. Entonces, estas cosas tienen que quedar muy claras. La primera visita fue por el terremoto económico. Claro. Entonces, clarísimo, este crédito que el ministro de Finanzas anuncia al país se lo venía ya negociando antes. Porque como bien lo ha dicho el economista Mosquera, el hueco fiscal es enorme y tienen que solucionar. Y yo veo que, obviamente, si el Fondo Monetario Internacional te va a dar un crédito al 3 o al 4%, es preferible a un crédito del 8% de los chinos. O sea, eso es apenas elemental. Entonces, lo malo es que se tenga este doble discurso, es decir, no quiero estos organismos, los mandé sacándolos, declaramos personas no gratas y todo, y después acabar lo mismo. Entonces, yo creo que la situación del país, le decía la economista de Mena, yo creo que es más grave de lo que realmente nos están diciendo. Porque las acciones que están tomando son tan desesperadas, porque este paquete de medidas económicas que se va a tramitar en el Congreso son totalmente contraproducentes para aumentar el desarrollo y el crecimiento del país. Entonces, tal vez las solo deudas... por el tema monetario hacer semejante daño a la economía, no creo que eso se justifique. Tal vez las deudas, economista, le tienen al señor presidente perturbado. O sea, mire, de lo que nos acordamos nomás, tiene que pagar la OXI,
Los chinos también creo que tienen ahí un envoltorio que no lo quieren descubrir. Las deudas que tenemos porque no ponemos ahí pues unos economistas que sepan manejar hacienda pública, pues no, que sean unos fantásticos fiscalistas, creo que así se llama esa denominación. Son malos para el tema fiscal. Son buenos endeudadores, son buenos contactos, hacen lobbies, han aprendido, y el país sigue y sigue y sigue endeudándose. Pero hay que pagar, pues. Y entonces el señor presidente parece que sufre porque ya llegan fechas, ya llegan cumplimientos y exigencias también. Ya no te puedo prestar, dirán los chinos, porque estás muy endeudado. Y allá si se equivocan les mandan al paredón, pues. Ya pasó con un equívoco que conocimos nosotros y sabemos quién se escapó, por eso ya no va mucho. Entonces, el asunto es complicadísimo, porque si el modelo no funciona, el CITA no funciona, ya no da más. Las cosas escondidas están que explotan, que se desbordan. El endeudamiento es más que agresivo. Y ya las puertas no se abren fácilmente, y qué duro que es cuando usted golpea y no hay quien le salga, o usted se da cuenta de que le están viendo y que no salen a recibirle. Estas cosas, no digo que le hacen a nuestro presidente, pues no, pero está en esa situación el país como tal, como un agente de búsqueda permanente de ayuda económica. No tenemos fortalezas que nos acompañen. Este llamado del Fondo Monetario Internacional es porque ya dicen, este es el momento de volver a llevarle al orden al país. Ellos llaman orden, que estén vinculados a los diseños del FMI. En fin, para terminar, que cada uno de ustedes nos dé una idea de cómo solucionamos este problema. Con este tipo de medidas, o hay que buscar otras herramientas, otras formas de poder capear este temporal sin creerse rico porque llegan contribuciones que tienen dueño, pues, y que ojalá no le vayan a, esto ya como circunstancia secundaria, no le vayan a perjudicar al destino de los que mandaron estas ayudas, pero es otro andarivel. ¿Cómo cree usted que se pueda solucionar de una vez por todas el programa de reactivación y de orden fiscal, monetario, de todo género, ponerle orden, aplicar normatividades que valgan la pena y alinearnos con las cosas que debemos alinearnos? No nos queda más. No estar jugando dispersamente con las herramientas que se ponen a disposición y que luego de un análisis ideológico les fatiga, les dejan, le reposicionan a otro mecanismo, y así están tratando de arribar a una cosa que el pueblo ecuatoriano se fastidia que no llegue a un punto de coherencia y de sensatez. Este país está a la buena de Dios. O sea, no hay una línea de conducción y no hay un modelo que impere y que las reglas de juego que le digan a todo el mundo, estas van a ser de aquí para adelante en vista del estado de contracción económica que vamos a vivir. De aquí hasta un par de años vamos a preferir estas políticas y vamos a preferir estos apoyos. De aquí, después se verá. Alguna cosa así. No alcanzo yo a persuadir lo que seguramente muchos ecuatorianos participan de mi pensamiento, ¿no? Ya, por favor, solucionemos el problema y no le tengamos al Ecuador en una interrogante de qué mismo nos está pasando desde hace rato. Economistas, si es tan amable, y economistas que ustedes digan lo final.
yo creo que sí hay un modelo bien claro, es un modelo estatista. Justamente un modelo que ha fracasado en Cuba, que ha fracasado en la Unión Soviética, que fracasó en todos los países comunistas y que ha fracasado en el Ecuador, un modelo de expansión del Estado. Dejándole a un lado a la sociedad civil. En economía no puede haber ideología. Lo que hay es practicidad y responsabilidad social, desde luego, ¿no? Entonces, tenemos aquí el caso de China, que ha sido beneficiaria exitosamente de todos los préstamos que nos ha hecho. Este momento tiene que contribuir, pues también. Tiene que hacer una reestructuración de sus créditos, pero hay que manejar no hay quien lo exija. Con practicidad. Como se maneja cualquier negocio, con mayor razón, un negocio que tiene una amplia responsabilidad social. Tenemos que rendir cuentas a la sociedad. Entonces, eso es lo que se espera. En el caso de venta de activos, no sería conveniente pues vender los pozos petroleros, pero sí sería conveniente todo el número de activos que puede reducirse y venderse, que enumeró Ramiro. Entonces, si en este momento se vende cosas tan importantes como los pozos petroleros o se hipoteca a futuro, quiere decir se deja sin rentas a futuro, porque este momento es cobre ahora y después ya no tenemos nada. Entonces hay que tener racionalidad, practicidad en saber qué de las cosas que no nos sirven debemos vender y que no le afecta a la sociedad. Tantas empresas públicas porque era un capitalismo de Estado, pues lo que está constituyéndose. Tantas empresas públicas constituidas, todas ellas perdiendo. Y cuando pierden las empresas públicas, esa pérdida se cubre con el presupuesto general del Estado, que ya tiene un déficit muy importante de este año y un déficit acumulado del año pasado. Entonces, eso es lo que demandamos. Demandamos un cambio de modelo, pero como decía yo, eso parece que no es posible para el presidente. Él está empecinado en que el Estado haga todo. Se ha venido, fíjese la reacción tan grande que ha tenido en contra de la sociedad civil en muchos aspectos, que ha participado en este evento organizado por el Vaticano. No, algún foro vaticano. No, pero en el evento que tenemos del terremoto, la sociedad ha estado tan cooperativa. Y sin embargo, él no ha tenido una expresión para la sociedad civil. Entonces quiere hacer todo él con un ego tan grande, ¿no? Con un ego tan grande. Y ninguna persona puede hacer sola las cosas. Tiene que buscar el apoyo, y más el apoyo internacional que le brindan. España mismo, ¿cuánto tiempo pasó el avión? Porque no le daban autorización para llegar a Ecuador y estaba con los rescatistas, con ayuda, con ni sé qué. Por eso traigo a colación porque salió en la televisión, ¿no? Así es. Y de algunos otros países que han estado esperando para llegar a Ecuador, esperando que les den la autorización del presidente de la República. Entonces, el modelo está bien claro y más impuestos no es posible en este momento. Y vea, de los países europeos, de los 21 países europeos, 18 países no tienen impuesto al patrimonio. Y los que tienen grandes exenciones, como es exención del impuesto predial, exención de todos los impuestos que gravan bienes patrimoniales. Entonces lo que queda es tal vez algo sobre efectivo, ¿no? Entonces ya no es un impuesto patrimonial como se está poniendo aquí, patrimonial de todo. Entonces esto es nefasto para las expectativas, y la ciencia económica es una ciencia de expectativas. Es lo que los ciudadanos están atentos a qué va a pasar. Si a mí me graban ahora, este impuesto ya no me van a quitar. Yo ya saco para afuera y escondo. No es que está evadiendo impuestos, está escondiendo de algo que significa un exceso de los gobiernos en materia impositiva.
Economista Fernando Mosquera. Gracias, Gonzalo. Miren, las personas que sacan de los países dinero a los paraísos fiscales buscan dos cosas. Primeramente, el secreto bancario, que fue instrumentado en Suiza en 1938 y luego lo copió Inglaterra, y que esa es una política de Estado de los paraísos fiscales, y seguridad jurídica. Nosotros tenemos ya 12 o 13 o 14 reformas tributarias, y como dijo el señor Alarcón, muchas de ellas cuando el precio del petróleo costaba $140 en el mercado internacional. Entonces, pensar en que deben repatriarse los dineros que los ecuatorianos o extranjeros quisieran invertir en el país, tiene que haber reglas claras. Tiene que haber momento una exención de impuestos por un periodo determinado y darle seguridad jurídica. Y esos dineros orientar a la producción exportable del país, a la producción industrial exportable del país, para que con esa venta al exterior vengan divisas y comience el efecto positivo de reactivación económica. Nosotros no podemos esperar que este modelo, que mejor va a deprimir la demanda, sea la solución en un momento tan delicado. Mire usted, señor economista Ramiro González, le quedan los minutitos exactos como para que nos explique un punto que a mí el otro día me gustó. Usted lo dijo. Hay que buscar, aprovechando de la coyuntura, por favor, medidas de racionalización de la estructura estatal, medidas de racionalización de la estructura estatal. Aquí tenemos los datos asimismo, las cifras. Son 47 ministerios y secretarías nacionales que tienen la misma equivalencia. 47. Son 63 viceministerios. ¿En qué tiempo se pasa usted desde Tulcán hasta Loja, la población más al sur, que no recuerdo? ¿En qué tiempo se pasa con Macará, con un vehículo conduciendo? Nuestro país es pequeñito territorialmente. Tenemos 63 viceministerios. ¡Qué platal! 221 subsecretarías. Esto es una carga burocrática que no se compadece pues con la situación de crisis que estamos precisamente viviendo, economista. ¿Avanza no tiene alguna propuesta en este sentido? Bueno, Gonzalo, efectivamente dentro del documento que hemos presentado al país está algunas cosas importantes que incluso con Elsa nos Pero hablan de eliminar... Sí, a ver, planteamos que se eliminen los 6 ministerios coordinadores, que no sirven para nada, son estorbos, realmente no dejan la ejecución a los secretarios de Estado. A los ministros propiamente dichos. Eliminar la Secretaría de Inteligencia, que ya sabemos para qué es, y que no le aporta absolutamente nada al Estado. ¿Y a usted le siguen también? Sí, pero desde hace tiempo. Eliminar la llamada Iniciativa Presidencial para la Construcción de la Sociedad del Buen Vivir, que el pueblo lo conoce como el Ministerio de la Felicidad, que tampoco ha dado resultado. Eliminar la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, llámese invasiones, eso es netamente municipal, pues. Eliminar la empresa pública de parques urbanos y espacios públicos, eso es de los municipios, por Dios. El Ministerio Espacial. A eso vamos. Eliminar de manera inmediata el llamado Instituto Nacional de la Meritocracia. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Eliminar la empresa pública de Enfarma, que no ha producido un solo medicamento y más bien ha dejado de producir lo que hacía el Instituto Izquieta Pérez. Así es. Eliminar el Instituto Espacial Ecuatoriano. La empresa pública importadora. ¿Importadora? Claro, así se llama. Ajá. Nosotros planteamos eliminar los 67 viceministerios, porque para eso están los subsecretarios. Ellos son los ejecutores, son un paso adicional de burocracia. Fusionar algunos ministerios que hemos puesto, pero Gonzalo, sobre todo hay una cosa fundamental. A ver. Mire las entidades que hay de control y regulación. El INEN, el ARCSA, Agrocalidad, Agencia de Regulación y Control del Agua, Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, Agencia de Regulación y Control de la Minería, Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, etcétera, etcétera. 5 superintendencias. Claro. Nosotros planteamos que se haga una sola agencia nacional, incluso para que los trámites sean más rápidos y no tanta burocracia. Hay 2 empresas hay una que se llama
Corporación Eléctrica del Ecuador y la otra se llama Corporación Nacional de Electricidad. ¿Qué hacen lo mismo o son complementarias? Fusionarlas, ¿no es cierto? Sí. Nosotros hemos hecho un estudio que al menos se pueden eliminar 46 subsecretarías innecesarias. Creo que una empresa eléctrica es de la ID y la otra es de Alianza País. ¿Cuál? Una y que están con exmilitantes de la ID. No, esto es nacional, no son empresas, no son las empresas eléctricas, no, estas son las corporaciones, las que manejan a las empresas eléctricas. ¿No? Peor. Ya, peor. Entonces, nosotros hemos pensado que estableciendo una disminución permanente del 10% de remuneraciones para los funcionarios hasta el grado 6, con todo eso hacemos un ahorro de $150 millones que sirve para la reconstrucción de todas las vías. Gonzalo, yo he recorrido todas las vías, todas, y yo no creo que el daño llegue más allá de 60, 70 kilómetros de daño. Pongámosle, normalmente los constructores dicen que cuesta $1 millón un kilómetro de carretera, pero pongámosle $1,5 millones, son 100 millones lo que necesita. Y está de nuevo toda la red vial operando. Ya está, ahí está la plata. Gonzalo. ¿Usted les ha monitoreado? Y claro, nosotros estuvimos allá recorriendo todo. Gonzalo, pero lo fundamental es lo que se ha dicho aquí. Ya el modelo de crecimiento basado en el gasto público se agotó. Aquí lo hemos dicho desde hace año y medio. Lo importante ahora es, y tomémosle la palabra, el presidente ha hecho un ahorro enorme, ya para todos, carreteras, puertos, aeropuertos, ya, está bien, presidente. Ha hecho lo fundamental para que haya la competitividad sistémica. Ahora debemos ir a mejorar la competitividad empresarial, que es fundamental para poder colocar los productos en el mercado internacional. ¿No es cierto? Eso debemos centrarnos fundamentalmente. Y ya pasarle la posta al sector privado. El sector privado ha ganado buenos recursos, tiene recursos para reactivar la economía. Hagamos un gran acuerdo nacional de no seguir haciendo cambios tributarios, demos confianza al sector empresarial para que pueda generar el empleo que necesita y comenzar nuevamente la dinámica económica. No podemos seguir con medidas restrictivas, con bajando las horas de trabajo. Es cuando en Colombia trabajan 46 horas, nosotros estamos ya como Maduro, que acaba de bajar a 2 días de trabajo a la burocracia. Esas cosas ya son demenciales. Entonces, estamos a tiempo todavía de enrumbar esto. Tenemos un sector privado exitoso, gente joven, gente muy bien preparada. Ya, por suerte, ahora en el Ecuador, ya no, la gerencia no está ligada a la propiedad, sino a gente que se ha preparado, a gente que están en directorios funcionando muy bien y que lo que ya se les queda el mercado interno chico. A eso es lo que debemos enfocarnos y ojalá el presidente nos convoque a todos los ecuatorianos para enrumbar el